Padre, muchas gracias, Dios. Gracias por tu amor. Gracias, Señor, por enrutarnos a través de las sagradas escrituras. Agradecido estamos contigo, Dios. Muchas gracias, Cristo. Muchas gracias, Dios. Espíritu Santo, gracias. Les habla su hermano y amigo en Cristo Jesús, Julio César Castro. Estoy aquí con el mismo objetivo y es el que juntos avancemos y nos preparemos para algún día reencontrarnos con nuestro Salvador, Jesús. Hoy nos corresponde leer el libro de Deuteronomio, capítulo 21. Y Moisés está con su pueblo de Israel a las puertas para tomar posesión de la tierra de Canaán. Sigue con las instrucciones y vamos a la lectura inmediatamente. Dice así: si en la tierra que Jehová tu Dios te da para que la poseas, fuere hallado alguien muerto, tendido en el campo, y no se supiere quién lo mató, entonces tus ancianos y tus jueces saldrán y medirán la distancia hasta las ciudades que están alrededor del muerto. Y los ancianos y de la ciudad más cercana al lugar donde fuera hallado el muerto tomarán de las vacas de una becerra que no haya trabajado, que no haya llevado yugo, y los ancianos de aquella ciudad traerán la becerra a un valle escabroso que nunca haya sido arado ni sembrado, y quebrarán la cerviz de la becerra allí en el valle. Entonces vendrán los sacerdotes, hijos de Leví, porque a ellos escogió Jehová tu Dios para que les sirvan y para bendecir en el nombre de Jehová, y por la palabra de ellos se decidirá toda disputa y toda ofensa. Y todos los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuera hallado el muerto levantarán sus manos sobre la becerra cuya cerviz fue quebrada en el valle, y protestarán y dirán, los puntos: nuestras manos no han derramado esta sangre, ni nuestros ojos lo han visto. Perdona a tu pueblo Israel, al cual redimiste, oh Jehová, y no culpes de sangre inocente a tu pueblo Israel, y la sangre le será perdonada, y tú quitarás la culpa de la sangre inocente de en medio de ti cuando hiciere lo que es recto ante los ojos de Jehová. Bueno, amigos, vamos a hacer un paréntesis aquí. Vemos que esto es un rito y vemos de que encontraron un muerto que no se identificó quién fue el que lo ejecutó, lo mató. Por lo tanto, el pueblo de Israel, el deber era clamar ante Dios y hacer este ritual con esta novilla para hacer expiación por el pecado del pueblo. Era necesario para estar en paz con Dios hacer este rito. Pues sabemos de que esa novilla que fue sacrificada prefigura ese sacrificio que hizo Jesús por nosotros, todos los humanos, para perdonarnos y reconciliarnos con Dios. Esta novilla tipifica la expiación por el pecado, porque el deseo de Dios es que no haya sido derramada sangre inocente en Israel. Escúchelo bien, sangre inocente. Entonces, por eso todo este ritual, por eso convocaban los ancianos y los ancianos del pueblo, que son los líderes, que son desde el pueblo, para hacer este acto público, este acto eh, culto a Dios. Esto quiere decir que también nosotros hoy en día, cuando haya muertes, porque en los países hay muertes de muchas personas de manera injusta, su pueblo, el pueblo de Dios,
también es deber pedir perdón por esas personas que fueron ejecutadas de manera injustificada o que eran personas inocentes. Vamos a avanzar con la lectura. Y dice así: cuando salieres a la guerra contra tus enemigos y Jehová tu Dios los entregare en tu mano y tomares de ellos cautivos y vieres entre los cautivos alguna mujer hermosa y la codiciares y la tomares para ti por mujer, la meterás en tu casa y ella rapará su cabeza y cortará sus uñas y se quitará el vestido de su cautiverio y se quedará en tu casa y llorará a su padre y a su madre un mes entero. Después podrás llegarte a ella y tú serás su marido y ella será tu mujer. Y si, y si no te agradare, la dejarás en libertad, no la venderás por dinero, ni la tratarás como esclava por cuanto la humillaste. Amigo, hagamos un paréntesis aquí. Aquí estamos hablando que Israel, sabemos que estas mujeres pues lógicamente no eran de la tierra de Canaán, porque la orden que impartió Dios cuando tomaran a Canaán, a raer de la tierra esas 7 naciones que fueron especificadas ya, y ahí no iban a dejar a nadie en vivo, solamente las otras naciones que estaban más retiradas después de Canaán es donde iban a dejar vivos a las mujeres y los niños cuando hicieran guerra con estas naciones. Entonces esta lógicamente no era una mujer cananea. Ahora, en aquel tiempo, cuando un pueblo invadía a otro, pues, y tomaba botín, los niños y las mujeres que tomaban eran parte de ese botín y eran tratados como esclavos. Aquí lo que dice Dios es, aunque fue tomada en cautiverio, aunque fue tomada en actos de guerra, aún a pesar de eso, trata a esta mujer no como esclava, como lo acabo de leer. Dice aquí, no la tratarás como esclava. Dice aquí, sino que la tratarás con, con compasión, no te llegarás a ella, respetará sus sentimientos, dejará que tenga duelo, llorará por su padre y su madre, respeta ese duelo, ¿ya? Pero no la vayas a vender si no te parece vivir con ella, no la vendas como esclava, dice. Es decir, en aquel tiempo la costumbre era que esos pueblos abusaban de los otros pueblos y hacían de todo tipo de atrocidades. Pero el pueblo de Israel tenía que caracterizarse por ser diferente. Y aquí hay unas instrucciones con respecto a esta situación y estos actos de guerra y en los resultados que tenían que ver con relación a estas dichas guerras, ¿ya? Y sigue la ley y sigue diciendo, si un hombre tuviere 2 mujeres, la una amada y la otra aborrecida, y la amada y la aborrecida, le hubieren dado hijos, y el hijo primogénito fuere de la aborrecida, en el día que quisiera heredar a sus hijos, lo que tuviere, no podrá dar derecho de primogenitura al hijo de la amada, con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito. Mas el hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito para darle el doble de lo que le corresponde su vigor, y suyo es el derecho de la primogenitura. ¿Ok? Entonces, en ese aspecto, cuando se presente esta situación, es ser justo, porque aunque Dios en aquel tiempo, pues, estas situaciones se iban a presentar, y cuando se presentase, habría que actuar de esta manera que es lo más sensato y correcto. Entonces, sigo leyendo y dice, si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere la voz de su padre, ni la voz de su madre, habiéndole castigado, no les no le obedeciere, o sea, el hijo no le obedeciere. Entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad,
este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Y así quitarás el mal del medio de ti y de todo Israel oirá y temerá. Entonces estas cosas las mandaba hacer Dios en la ley, porque el deseo de Dios era acá, quitar el mal de entre el pueblo. Ya que uno de los mandamientos que Dios expidió fue honrar a padre y a madre. Y el deseo de Dios era llevarlos a cumplimiento de la palabra, llevarlos a cumplimiento. Y sabemos que de esa manera iba a quitar el mal porque el hijo desobediente, el hijo rebelde, siempre termina mal, deshonrando a la familia y termina desgraciando una sociedad porque no aceptó la autoridad eh, primera que tenía, que eran sus padres, su madre y su papá. Entonces, debido a esa falta de sujeción, estos hijos normalmente tienden a ser un perjuicio social. Entonces, para él, para evitar de que más adelante esta rebelión de estos hijos fueran a ser un problema social dentro del pueblo de Israel, había que erradicarlo de esta manera, como lo hemos leído anteriormente, ojo por ojo, diente por diente. Lógicamente, ya hoy en día, Dios nos está dando oportunidad para arrepentirnos y ser renovados y transformados por el poder de su palabra y de su Espíritu Santo en nuestras vidas para mejorar esta sociedad. Estamos en pactos nuevos. Ese es el antiguo pacto, el que acabé de leer. Y Jesucristo vino a este mundo para establecer este nuevo pacto, que es mediante su sangre. Y derramó su sangre en la cruz del Calvario para ayudar. Sigo leyendo, el verso 22 dice, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, y lo hicieres morir y los colgares en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Entonces aquí vemos una situación, aquí donde finalizamos estos versículos, vemos una situación similar hoy que le ocurrió a Jesús, que fue colgado en un madero, ¿cierto? En el caso de Jesús, Cristo cumple este acto, lo vemos en el libro de Gálatas capítulo 3, vamos a leerlo desde el 12, donde dice, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. ¿Ya? Entonces dice aquí el verso 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzare a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Entonces, el acto, Jesús fue colgado en un madero, y recuerda la historia, los que han visto la película, el mismo día lo hicieron descender del madero y lo llevaron a la sepultura. Lógicamente, que a diferencia de los humanos pecadores, Jesús no cometió ningún pecado, fue acusado falsamente. Él fue a cumplir un acto de redención del que el justo muere por los injustos. El juicio que merecían los injustos lo llevó, ese castigo lo llevó y esa carga la llevó Jesús con esos latigazos y cómo lo crucificaron. Entonces él lleva todo el juicio de Dios para que el ser humano arrepentido a través de la sangre de Cristo pueda ser perdonado, justificado delante de Dios y posteriormente redimido y ser salvo por su gracia. Entonces, pasaje que acabé de leer en los últimos versículos tiene una conexión muy precisa, muy estricta con relación a Jesucristo. Cristo murió por nosotros,
Y todas esas leyes eran para poder corregir al ser humano, poder que llevar una vida recta, agradable delante de Dios. Porque lógicamente todavía no tenían ellos en aquel tiempo 1000 años, 700 años antes de Cristo, no tenían a un Salvador, no tenían a Jesús. Pero ya Jesús vino para darnos esperanza, vida eterna y cambiar al ser humano en esta generación que aún es más perversa que aquella generación en aquellos tiempos. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra, porque Él nos ama y todavía la puerta está abierta, la gracia todavía está vigente para todo aquel que desee un renuevo, un cambio, la salvación de su alma, que no es otra sino a través y gracias a la sangre de Cristo que tiene poder. Padre, muchas gracias. Aquel que le quiere ofrecer, escúchenme, aquel que le quiere ofrecer su vida al Señor, dígale, Señor Jesús, perdona mis pecados, perdona mis ofensas, perdóname tanta rebelión, tanta obstinación, tanta insujeción, tanta obstinación. Perdóname, Jesús de Nazaret. Quiero que me perdones. Dígale, quiero que me perdones y quiero hacer tu voluntad. Dame el poder del Espíritu Santo para que me colabore en este peregrinar de esta vida. Gracias te doy, te acepto como mi único y suficiente Salvador. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga. Amén.